Visualiza la escena. Es una noche sin luna en el corazón de Caracas el 3 de enero de 2026. La humedad es asfixiante y el ruido de la ciudad, esa mezcla de sirenas lejanas y música de los barrios, oculta el movimiento de 3 furgonetas negras sin matrículas que se deslizan sigilosamente por la avenida Urdaneta. Estamos a menos de 1 kilómetro del Palacio de Miraflores, el centro del poder absoluto en Venezuela durante más de un cuarto de siglo. Dentro del complejo, Nicolás Maduro intenta dormir, protegido por lo que los expertos consideraban uno de los anillos de seguridad más densos del hemisferio occidental. No hablamos solo de guardaespaldas, hablamos de la Guardia de Honor Presidencial, asesores de contrainteligencia cubana del temido G2 y sistemas de defensa antiaérea rusos apuntando al cielo. Pero esa noche, el pánico no vendría del cielo, sino del corazón mismo de la estructura que juró proteger al líder de la revolución bolivariana. El reloj marca las 3 de la mañana. No hubo una explosión masiva para anunciar el inicio del fin, sino algo mucho más aterrador para un régimen paranoico, un apagón selectivo de comunicaciones. Un equipo de guerra electrónica desplegó inhibidores de señal de grado militar en un radio de 4 manzanas alrededor del palacio. Los radios encriptados de la Guardia de Honor se convirtieron en ladrillos inútiles, los móviles perdieron señal y las cámaras de seguridad se congelaron en un bucle pregrabado. El ojo digital del régimen se quedó ciego de repente. Aprovechando esta confusión inicial, una unidad de élite conjunta, compuesta por 24 operadores de operaciones especiales occidentales y elementos de inteligencia local desertores, ejecutó la fase de brecha. No entraron por la puerta principal, sino que volaron una sección del muro perimetral en un punto ciego identificado previamente por drones microscópicos. En los pasillos de Miraflores, el combate duró menos de 7 minutos. El uso de granadas aturdidoras de última generación dejó a los defensores fuera de combate antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Los operadores avanzaron como una marea silenciosa, despejando habitación por habitación con la frialdad de cirujanos. Cuando llegaron a la zona residencial, la puerta blindada de la habitación presidencial fue derribada por una carga térmica. Allí estaba el hombre fuerte de Venezuela, atónito, en pijama, despertado por el sonido de su propio mundo derrumbándose. No hubo negociación, lo redujeron, le colocaron una capucha sensorial y lo inyectaron con un sedante suave para facilitar su transporte. Mientras el paquete era asegurado, el pánico comenzó a extenderse como un incendio forestal por las otras dependencias del palacio. Este es el momento exacto en el que el video de la huida comienza a cobrar sentido. Al confirmarse que Maduro había sido capturado, la lealtad se evaporó en segundos. Altos mandos militares y figuras clave del gabinete, que durante años gritaron consignas de lealtad absoluta, fueron grabados por cámaras de seguridad externas y drones de vigilancia estadounidense mientras abandonaban sus puestos en un estado de terror puro. La estructura de mando se desintegró. Ya no se trataba de defender la patria o la revolución, sino de una carrera desesperada por alcanzar los sótanos, los vehículos blindados y las rutas de escape preparadas para el día del juicio final. La imagen de Miraflores bajo fuego quirúrgico marcó el quiebre psicológico definitivo de una élite que se creía intocable. El mito de la fortaleza impenetrable se desvaneció en menos de una hora, dejando a los lugartenientes del régimen solos frente a su destino. Las imágenes que ahora circulan por los canales de inteligencia y que han comenzado a filtrarse a la prensa internacional son devastadoras para la narrativa de resistencia del régimen. No se trata de una retirada táctica, es una desbandada caótica. En las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo de la vicepresidencia se observa a Delcy Rodríguez escoltada por apenas 3 hombres de confianza cargando maletines pesados que, según analistas financieros, podrían contener divisas en efectivo y documentos comprometedores de la red de empresas fantasma
en paraísos fiscales. Su rostro, habitualmente desafiante ante las cámaras oficiales, refleja un terror primario. No hay rastro de la soberbia que caracterizó sus discursos en las Naciones Unidas. Aquí, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, solo hay una funcionaria buscando desesperadamente un vehículo blindado que la saque de la zona de impacto antes de que las fuerzas especiales cierren el cerco sobre el centro de la ciudad. Mientras tanto, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el pánico es incluso más agudo. Testigos internos informan que al conocerse la extracción de Maduro, se dio la orden de destruir evidencia física y digital. Columnas de humo negro comenzaron a salir de los techos de los edificios oficiales, no por un ataque, sino por la quema masiva de archivos que vinculan a la cúpula con el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Los mismos hombres que se hacían llamar los herederos de Bolívar ahora se atropellan entre sí para llegar a los helipuertos. Se estima que en las primeras 2 horas, tras el inicio de la operación, al menos 15 aeronaves privadas despegaron desde pistas clandestinas y aeropuertos militares periféricos con rumbo desconocido, posiblemente hacia países aliados que aún no han cerrado sus fronteras a los fugitivos. El caso de Diosdado Cabello es el más emblemático de este colapso, considerado por muchos como el verdadero poder detrás del trono y el control de las Fuerzas Armadas. Su desaparición de la escena pública en los primeros minutos del ataque generó un vacío de poder letal. Los videos captados por drones de vigilancia muestran un convoy de 5 camionetas blindadas saliendo a toda velocidad de su residencia fortificada, abriéndose paso a través de los puestos de control de la propia Guardia Nacional mediante el uso de la fuerza. La lealtad ciega se rompió cuando los soldados rasos, confundidos y sin órdenes claras de sus superiores vieron cómo sus líderes los abandonaban a su suerte mientras ellos se dirigían hacia la costa buscando una salida por vía marítima hacia las islas del Caribe o territorio continental aliado. Este fenómeno de huida masiva revela una verdad incómoda que la inteligencia occidental había sospechado durante años. La estructura del chavismo no era un bloque monolítico ideológico, sino un pacto de supervivencia económica y judicial. En el momento en que el costo de quedarse superó el beneficio de la lealtad, la estructura se hizo añicos. Los comandantes de las regiones de defensa integral, conocidos como la REDI, se encontraron de repente con teléfonos que nadie respondía. Las instrucciones de resistir hasta el último hombre, grabadas en videos institucionales meses atrás, resultaron ser cáscaras vacías. El pánico en Miraflores no fue solo por la pérdida de su líder, sino por la comprensión súbita de que el sistema de impunidad que los protegía había dejado de existir en el preciso instante en que la bota del primer operador especial tocó el suelo del palacio. El vacío de poder dejado por la extracción de Nicolás Maduro actuó como un catalizador químico en una solución inestable. Mientras las furgonetas negras se alejaban de Miraflores, en Washington, las luces del ala oeste de la Casa Blanca permanecían encendidas, coordinando lo que los analistas denominan ahora como la fase de estabilización regional. El secretario de Estado, Marco Rubio, había sido enfático en sus declaraciones previas. La era de la impunidad para el cártel de los soles había llegado a su fin. Sin embargo, lo que las cámaras no mostraron de inmediato fue el colapso interno de la nueva generación de la élite chavista. Los hijos y familiares directos de los jerarcas, aquellos jóvenes que nunca empuñaron un fusil, pero que controlan fortunas incalculables mediante redes de empresas fachada, fueron los primeros en activar sus protocolos de evacuación. Para ellos, la revolución no era una cuestión de ideales, sino una corporación de beneficios que de repente se había declarado en quiebra técnica. Las grabaciones de los radares civiles muestran un enjambre de jets privados despegando desde aeródromos
secundarios en el estado Miranda y la zona de Barlovento. Estos delfines del régimen, que durante años exhibieron vidas de lujo en redes sociales mientras el país se sumía en la miseria, ahora intentaban desesperadamente alcanzar cielos seguros en países que no tuvieran tratados de extradición vigentes con los Estados Unidos. La inteligencia financiera internacional detectó movimientos frenéticos de criptoactivos y transferencias electrónicas por un valor superior a los 500 millones de dólares en menos de 3 horas. Era el saqueo final, el desmantelamiento de las arcas públicas por parte de quienes sabían que el sistema de protección judicial que sus padres habían construido se estaba desintegrando bajo el peso de una intervención quirúrgica sin precedentes. En el plano militar, el famoso Plan Zamora, diseñado para la defensa integral de la nación ante una agresión extranjera, resultó ser un fracaso logístico y moral. Los comandantes de las guarniciones más importantes del país se encontraron en una encrucijada letal: seguir órdenes de una cadena de mando inexistente o salvar sus propias vidas. La mayoría optó por la segunda opción. El pánico en Miraflores se extendió a la sede del Ministerio de la Defensa. Se reportaron enfrentamientos internos entre facciones que querían resistir y aquellas que buscaban negociar una rendición que les garantizara inmunidad. Este caos fue alimentado por la falta de información oficial. El aparato de propaganda del Estado, habitualmente ruidoso y omnipresente, se sumió en un silencio sepulcral. Los presentadores de televisión abandonaron los estudios y las señales de radiofrecuencia militar solo emitían estática o mensajes contradictorios. La verdadera magnitud del desastre para el chavismo se hizo evidente cuando los colectivos armados, el brazo paramilitar del régimen, se dieron cuenta de que habían sido abandonados por sus líderes. En los sectores populares, donde estos grupos ejercían un control social férreo mediante el terror, la estructura de poder se invirtió. Sin el respaldo de la inteligencia estatal y sin el flujo constante de recursos, los jefes de los colectivos se convirtieron en objetivos de la misma población que habían oprimido. El video de la huida de los altos mandos, filtrado deliberadamente para quebrar la moral de los combatientes restantes, mostró a figuras clave del Consejo de Ministros abordando camionetas blindadas con tal prisa que dejaron atrás a su propia escolta personal. Fue la confirmación visual de que, en el momento de la verdad, la solidaridad revolucionaria no era más que un eslogan vacío diseñado para el consumo de las masas. Mientras la cúpula solo pensaba en su propia salvación. Mientras las calles de Caracas se sumían en una incertidumbre eléctrica y el silencio de las comunicaciones oficiales alimentaba el terror a miles de kilómetros de distancia, en los centros de mando de la inteligencia occidental, las pantallas mostraban un mapa de calor humano en movimiento. Lo que los satélites y drones de gran altitud captaban era el desmantelamiento logístico de una dictadura en tiempo real. No era solo la huida de individuos, era la desconexión total de un sistema que había dependido durante 26 años de la verticalidad del mando. Sin la figura de Nicolás Maduro emitiendo órdenes desde el despacho presidencial, la cadena de suministros, la logística militar y el control territorial se evaporaron. Los comandantes de batallón, al no recibir confirmación de sus superiores, optaron por el repliegue preventivo. La gran paradoja del chavismo se hizo evidente esa madrugada. Un sistema diseñado para el control totalitario es extremadamente frágil ante la desaparición de su cúspide, porque nadie está autorizado a pensar por sí mismo sin el permiso del líder. El papel de los asesores extranjeros, especialmente los agentes cubanos del G2 y los técnicos militares rusos, fue uno de los aspectos más reveladores de las grabaciones filtradas. En lugar de organizar una contraofensiva para recuperar el palacio, los videos muestran a estos operativos extranjeros
coordinando su propia extracción hacia la zona de las embajadas y el aeropuerto internacional de Maiquetía. Para ellos, Venezuela era un activo estratégico, no una causa por la cual morir en una guerra civil ajena. El abandono de los aliados internacionales fue la señal definitiva para los mandos militares venezolanos de que la partida había terminado. Sin el soporte de contrainteligencia de La Habana y sin el respaldo técnico de Moscú, los generales que se enriquecieron con el narcotráfico y la minería ilegal se encontraron desnudos frente a la justicia internacional y a un pueblo que comenzaba a despertar de un letargo de décadas. En este escenario de caos, el papel del secretario de Estado Marco Rubio fue fundamental para definir la narrativa internacional. Sus declaraciones, emitidas pocas horas después de la captura de Maduro, no hablaban de una invasión, sino de una operación de estabilización, recuperación y transición. Esta distinción semántica era crucial. Estados Unidos no buscaba administrar el territorio, sino remover el obstáculo que impedía la restauración democrática. Los analistas geopolíticos coinciden en que la rapidez de la operación de extracción dejó a las potencias rivales sin margen de maniobra. Para cuando Pekín o Moscú pudieron emitir un comunicado oficial, el paquete ya estaba fuera del espacio aéreo venezolano y los mandos militares locales ya estaban en conversaciones secretas con intermediarios internacionales para negociar su propia supervivencia. El pánico en Miraflores se convirtió entonces en una subasta de lealtades al mejor postor, un detalle que ha pasado desapercibido para el ojo inexperto, pero que es vital en los informes de inteligencia, es la actividad en las terminales de carga. Mientras los altos mandos huían, se detectó el movimiento de contenedores sospechosos desde las bóvedas del Banco Central hacia el puerto de La Guaira. Se cree que la élite intentó en sus últimos momentos extraer las reservas de oro físico que aún quedaban en el país. Sin embargo, la efectividad del bloqueo de comunicaciones y el control de las vías principales por parte de unidades de resistencia local impidieron que este último saqueo se completara. La huida no solo fue física, sino también financiera, dejando tras de sí una infraestructura institucional en ruinas y un liderazgo que, en su desesperación, mostró su verdadero rostro, el de una organización criminal que, al verse acorralada, no dudó en dejar atrás a sus seguidores más fieles para salvar lo único que realmente les importaba, su libertad personal y sus fortunas mal habidas. La caída de la cúpula dejó un rastro de cenizas y preguntas sin respuesta en los cuarteles de rango medio. Mientras los generales de alto rango buscaban asilo en embajadas o huían hacia las costas, los coroneles y comandantes de batallón se enfrentaban a una realidad brutal. Ellos eran quienes tendrían que dar la cara ante la justicia y ante un pueblo enardecido. En las grabaciones interceptadas de la red de radio militar, se percibe la angustia de oficiales que preguntan por sus familias mientras sus unidades se desintegran por la deserción masiva. No hubo una batalla final heroica por la soberanía, sino una disolución silenciosa de la voluntad de combate. El sistema de control basado en el miedo se volvió contra sus creadores cuando el gran arquitecto del terror, el aparato de inteligencia, dejó de funcionar. La transición, que muchos veían como un proceso de años, se estaba comprimiendo en cuestión de horas bajo la presión de un colapso sistémico que nadie en Miraflores supo prever. En este vacío de autoridad, figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello representan las dos caras de una moneda ensangrentada que intenta seguir circulando en un mercado sin compradores. Según los análisis de inteligencia más recientes, mientras Delcy buscaba desesperadamente canales de comunicación con interlocutores occidentales para negociar una salida que protegiera parte de sus activos y su integridad física, Cabello representaba la facción del sabotaje desesperado. Para Diosdado, no hay negociación posible porque su nombre encabeza las listas de los más buscados por cargos que no admiten indulto fácil en el sistema internacional. Su estrategia
detectada en movimientos de tropas leales en el oriente del país, era intentar convertir a Venezuela en un polvorín ingobernable, una táctica de tierra quemada para forzar una negociación política desde una posición de caos absoluto. Pero el pánico en Miraflores fue tan contagioso que incluso sus hombres más leales comenzaron a cuestionar si valía la pena morir por un líder que ya no tenía un trono ni recursos para sostener sus promesas. La reacción de la población civil en los sectores populares, antiguos bastiones, donde el chavismo ejercía un control social asfixiante, fue el golpe de gracia para la moral de los remanentes del régimen. Al ver las imágenes de las camionetas blindadas huyendo en la oscuridad y escuchar los rumores confirmados sobre la captura de su líder máximo, la gente no salió a las calles para defender la supuesta revolución, sino para reclamar su libertad perdida. El mito de la Unión Cívico-Militar se rompió definitivamente en mil pedazos. Los ciudadanos, armados solo con su indignación acumulada durante décadas y sus teléfonos móviles para documentar la historia, comenzaron a rodear los centros de detención y las sedes de la policía política. Los agentes de seguridad, al darse cuenta de que sus superiores habían huido y que no habría nadie para rescatarlos de las consecuencias de sus actos, optaron por bajar las armas o simplemente fundirse entre la multitud. Fue un colapso moral que precedió al colapso físico del Estado, dejando claro que el poder de la élite era puramente transaccional. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba cómo se desarrollaba el plan estratégico de 3 etapas: estabilización, recuperación y transición. La captura de Nicolás Maduro no fue el final de la historia, sino el prólogo de un desafío logístico y político de magnitudes épicas. Se activaron de inmediato los protocolos para asegurar las instalaciones petroleras y las infraestructuras críticas, evitando que grupos armados residuales o mercenarios extranjeros pudieran sabotear la reconstrucción nacional. La inteligencia geoespacial confirmó que unidades de respuesta rápida ya estaban asegurando los puntos estratégicos para prevenir un desastre humanitario mayor. El pánico que se originó en los pasillos de Miraflores se transformó en una oportunidad histórica para desmantelar un sistema criminal. La narrativa de la resistencia eterna contra el imperio se hundió bajo el peso de la realidad. Unos líderes que en su momento más crítico prefirieron asegurar sus maletas de dinero antes que el bienestar de la nación, que juraron proteger. El sol que se asoma sobre el cerro El Ávila en la mañana del 4 de enero de 2026 ilumina una ciudad que respira de manera diferente. El silencio ya no es de opresión, sino de asombro absoluto. Las imágenes de la huida, capturadas por drones de alta resolución y cámaras de seguridad interna, no solo son documentos de inteligencia, sino el epitafio visual de una era que muchos creían eterna. El pánico en Miraflores se ha transformado en un estudio de caso sobre la fragilidad de las dictaduras modernas cuando se enfrentan a la pérdida total de su impunidad. Pero mientras la cúpula huye en la oscuridad, queda una pregunta crítica en el aire que resuena en cada rincón del país. ¿Qué pasará con los herederos? Con esa nueva élite de hijos y familiares que crecieron y se enriquecieron a la sombra del poder absoluto. Durante años, estos jóvenes, conocidos como los delfines del chavismo, disfrutaron de una vida que el ciudadano común ni siquiera podía imaginar en sus sueños más audaces. Viajes en jets privados, inversiones masivas en propiedades de lujo en capitales europeas y el control de redes de comercio de oro y petróleo mediante empresas fachada en paraísos fiscales. Para ellos, la revolución no fue una lucha social, sino una incubadora de riqueza ilícita sin precedentes. Sin embargo, con la captura de la cabeza del régimen, estos herederos se encuentran ahora en un limbo peligroso y solitario. La inteligencia financiera internacional, en estrecha coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha activado protocolos de congelación inmediata de activos a nivel global,
Lo que antes era un pasaporte a la impunidad, hoy es una marca de identificación para la justicia internacional que no admite negociaciones. El periodista de investigación Castro Ocando lo advirtió con precisión quirúrgica. Esta generación no tiene la mística ideológica ni el carisma de sus predecesores, pero sí posee el ADN de una corrupción estructural que ha desangrado a la nación. El proceso de estabilización y recuperación mencionado por el secretario Marco Rubio incluye no solo la remoción de los líderes políticos visibles, sino el desmantelamiento total de este ecosistema financiero criminal. La transición hacia una Venezuela libre requiere que estas fortunas mal habidas sean rastreadas y devueltas al patrimonio público. El pánico en Miraflores fue el detonante de un efecto dominó que está derribando cada una de las piezas de este entramado de privilegios. Los hijos del régimen descubren hoy que no tienen lugar donde esconderse del largo brazo de la cooperación judicial que ahora los rodea. A medida que los detalles de la operación de extracción se hacen públicos, la magnitud del fracaso estratégico del chavismo se vuelve incuestionable ante los ojos del mundo. Un sistema que gastó miles de millones de dólares en radares rusos y sistemas de defensa de última generación se vio superado en minutos por una unidad de élite que utilizó la precisión y la inteligencia sobre la fuerza bruta. La lealtad de los anillos de seguridad se evaporó en el momento exacto en que comprendieron que sus líderes no estaban dispuestos a compartir su destino. La huida de los altos mandos es el recordatorio más potente de que el autoritarismo es un ejercicio de cobardía colectiva. Aquellos que exigían sacrificios supremos al pueblo en nombre de la patria fueron los primeros en correr hacia las rutas de escape en cuanto la realidad tocó a su puerta. Venezuela se enfrenta ahora a un camino de reconstrucción que no será sencillo, pero que finalmente tiene un horizonte claro de libertad. El fin del pánico en Miraflores marca el inicio de la justicia real. Las lecciones de esta noche de enero serán estudiadas por décadas como el momento en que la tecnología, la voluntad política y el anhelo de libertad de un pueblo convergieron para poner fin a 26 años de sombras. La imagen de los vehículos blindados abandonando el palacio bajo el amparo de la noche quedará grabada como el símbolo definitivo del colapso de una gran mentira. El capítulo de la opresión se cierra, dejando paso a la labor titánica de sanar una nación que tras el miedo de sus tiranos ha encontrado finalmente la calma de su propia soberanía recobrada.